La historia comienza presentando el concepto de ranking, un sistema social que define el valor y la posición de una persona en la vida. Es una fuerza que despierta deseos internos, motivando a los individuos a perseguir sus metas y buscar realización. Este ranking se refleja no solo en la fuerza y la inteligencia, sino también en los lazos sociales, la riqueza material e incluso en la profesión de cada uno. En esta era, cada aspecto de la vida es medido y asignado a un lugar dentro de una jerarquía rígida. En medio de este contexto, comienza el viaje de un joven llamado Tully, viviendo en la pequeña y tranquila aldea de Toli, donde la vida transcurre con simpleza y calma. Tully aparece por primera vez cortando leña con visible entusiasmo. La satisfacción en su rostro revela a un chico lleno de energía, recién cumplidos los 16 años. Su concentración al completar la tarea muestra un claro sentido de dedicación. Al terminar, un aldeano se acerca y le pide que afile una espada. Sin dudarlo, Tully acepta, mostrando su habitual disposición para ayudar. Sin embargo, el momento es interrumpido por Jonah, una chica de 16 años conocida por su carácter fuerte y su naturaleza decidida. En un arranque de frustración, ella patea al hombre y lo reprende por depender constantemente de Tully. Las acciones de Jonah reflejan su actitud protectora hacia Tully, y los aldeanos, al observar la escena, comentan sobre la conocida distracción de Tully y su costumbre de nunca rechazar la ayuda a nadie. A pesar del enfado de Jonah, Tully permanece imperturbable, con la misma expresión tranquila que lo define. Incluso después de que ella lo sacude y le expresa su irritación, el tono de Jonah se suaviza al admitir que sabe que Tully simplemente es demasiado bondadoso, aunque esa bondad siga siendo una fuente constante de frustración para ella. Un repentino cambio de ánimo iluminó el rostro de Jonah cuando una gran sonrisa apareció, provocada por una idea que parecía haberle llegado de golpe. Con renovada emoción, se acercó a Tully y, en un tono lleno de entusiasmo, compartió su descubrimiento de un sendero oculto que nadie más en la aldea conocía. Su energía juguetona sugería una aventura secreta, tentando la idea de abandonar por un rato los alrededores familiares. Antes de que pudieran concretar algún plan, apareció la abuela de Jonah. La anciana llevaba un aire de autoridad severa y no perdió tiempo en expresar su desaprobación. Su postura firme reflejaba toda una vida de respeto a las tradiciones de la aldea, y apeló con fuerza a las antiguas reglas que prohibían estrictamente a cualquiera salir de los límites del pueblo. A pesar de los decididos intentos de Jonah por defender su causa, su abuela permaneció inflexible. Con una acción decidida, tomó a su nieta y la arrastró lejos, dejando en claro que no toleraría tal desobediencia. La escena se intensificó aún más cuando uno de los hombres del pueblo intervino para sujetar físicamente a Jonah, siguiendo la demanda de la abuela de que la chica fuera vigilada debido a su comportamiento imprudente. La frustración de Jonah quedó reflejada en su expresión, marcada por una visible ira y desafío. Mientras tanto, en contraste con la tensa atmósfera que rodeaba a Jonah, el mismo hombre se dirigió a Tully con una solicitud casual para que más tarde le ayudara a traer agua. Tully aceptó sin dudar, mostrando una vez más su naturaleza calmada y complaciente. Al observar esto, el hombre no pudo evitar comentar cuán diferentes eran Tully y Jonah. Aunque cercanos en edad y los únicos dos de su generación en la aldea, sus personalidades eran completamente opuestas. La conversación tomó un giro reflexivo cuando el hombre sugirió que Tully debería darse un respiro de su constante disposición a ayudar a los demás, insinuando que seguramente había cosas que él mismo quería hacer. Sin embargo, Tully, con su habitual amabilidad, rechazó la sugerencia. Su negativa vino acompañada de una tranquila convicción que sorprendió al hombre. En ese momento, un recuerdo se despertó en la mente de Tully, uno de años atrás, tras la pérdida de sus padres. Recordó cómo los aldeanos lo acogieron, ofreciéndole consuelo y tratándolo como parte de sus propias familias. La calidez que le brindaron nunca se había desvanecido de su corazón. Ahora, de pie allí, Tully comprendía plenamente la profundidad de ese cariño. La gratitud que sentía hacía tiempo se había convertido en una promesa personal de devolver toda esa bondad, una promesa silenciosa que guiaba cada una de sus acciones. Mientras Tully reflexionaba sobre sus sentimientos, una suave sonrisa se formó en su rostro, revelando lo mucho que apreciaba a la aldea y a las personas que llenaban su vida de calidez y familiaridad. La sinceridad de sus palabras conmovió al hombre del pueblo, quien le extendió una invitación para que fuera a vivir con él desde ese mismo día. A pesar de la amable oferta, Tully declinó con gratitud y cortesía, explicando que todavía vivía en la casa que sus padres le habían dejado.
La decisión le reafirmó que lo que realmente importaba no era el edificio donde vivía, sino el vínculo que compartía con todos en la aldea. En otro lugar, Jonah se encontraba confinada dentro de una jaula de madera situada en la plaza del pueblo. Su mirada se perdía más allá de los barrotes, llena de anhelo por el mundo que se extendía fuera de sus límites. La frustración coloreaba su voz mientras llamaba a su abuela, exigiendo ser liberada. La anciana, sin embargo, respondió con visible exasperación, lamentando la terquedad de Jonah y deseando que pudiera ser tan tranquila y serena como Tully. Mientras Jonah luchaba con su confusión sobre por qué su abuela insistía en mantenerlos atados a la aldea, recibió una fría y firme explicación. La abuela señaló que realmente no había necesidad de salir, especialmente porque ocasionalmente llegaban comerciantes trayendo los suministros necesarios. Jonah, impulsada por su deseo de libertad y descubrimiento, desafió esa lógica, dejando en claro que su deseo de partir no tenía nada que ver con una necesidad, sino con un profundo anhelo de explorar el mundo más allá. La conversación tomó un giro más oscuro cuando la abuela, con un tono serio y distante, reveló que había alguien afuera que guardaba un profundo rencor hacia ellos. Jonah, sorprendida, rápidamente presionó para obtener más detalles, preguntando quién era esa persona. Sin embargo, su abuela cerró de inmediato el tema, insistiendo en que Jonah no necesitaba saberlo y que, con el tiempo, todo se resolvería por sí solo. Mientras tanto, Tully seguía concentrado en sus responsabilidades diarias. Con manos firmes, sacaba agua del pozo de la aldea, asegurándose de realizar la tarea con cuidado. Una vez que terminó, miró a su alrededor, comprobando que todo en las cercanías estuviera en orden. Fue entonces cuando algo inesperado llamó su atención. Al girarse hacia la fuente del sonido, encontró a Jonah, quien, habiéndose escapado de su confinamiento, ahora se escondía detrás de él. Jonah saludó a Tully con una sonrisa, indicándole que guardara silencio. Su repentina aparición fuera de su encierro lo tomó por sorpresa, pero ella se mostraba orgullosa, dejando en claro que escapar se había convertido en algo natural para ella. Con determinación reflejada en su expresión, lo invitó a acompañarla. Tully vaciló por un momento, pero pronto se encontró caminando a su lado. Mientras cruzaban los límites de la aldea, Tully expresó su preocupación por los problemas que podrían enfrentar si su abuela descubría su ausencia. Jonah, llena de confianza, desestimó sus temores, asegurándole que no estarían fuera por mucho tiempo. Con tono juguetón, insinuó que había algo especial que quería mostrarle, despertando aún más su curiosidad. Su ruta los llevó a través de un bosque denso y verde, donde Jonah avanzaba con pasos ansiosos, su emoción evidente en cada movimiento. Tully la seguía detrás, con un ritmo más lento y cauteloso. A medida que se acercaban al final del sendero del bosque, la emoción de Jonah solo crecía. Se giró hacia él, anunciando que estaban casi en su destino. Al salir de la cobertura de los árboles, entraron en un vasto espacio abierto donde un extenso valle se extendía sin fin hacia el horizonte. La magnitud y la belleza de la vista llenaron de alegría a Jonah. Señaló hacia el impresionante paisaje, con su voz llena de emoción y asombro. Para Tully, fue un momento abrumador. Nunca antes había presenciado una vista tan impresionante, y las emociones que despertó lo dejaron sin palabras. La actitud de Jonah cambió entonces. Girándose hacia él con una expresión más seria, le preguntó si entendía las reglas que gobernaban la vida más allá de la aldea. Su pregunta provocó tanto confusión como curiosidad en la mente de Tully. Sin esperar una respuesta, Jonah sacó un libro escondido que había adquirido de un comerciante, sosteniéndolo como un tesoro secreto. El libro contenía información detallada sobre un sistema conocido como los rankings. Con creciente intensidad, Jonah explicó cómo el sistema de rankings regía casi todos los aspectos de la vida exterior. Las personas de distintas profesiones, ya fueran aventureros, doctores o músicos, eran clasificadas por rango. Estas clasificaciones dependían de factores como la fuerza, la comida, la riqueza e incluso el armamento. El título de individuo ranqueado tenía un significado real, y las personas que vivían fuera de la aldea participaban en una competencia constante, luchando por ascender dentro del sistema. Tully escuchaba asombrado, comprendiendo poco a poco que el mundo exterior operaba bajo reglas completamente desconocidas para él. La determinación de Jonah se volvió aún más clara cuando habló de su sueño de convertirse en una aventurera ranqueada. Su visión era audaz y ambiciosa. Quería explorar tierras lejanas, enfrentarse a desafíos emocionantes, conocer poderosos rivales y, eventualmente, ganar reconocimiento y admiración de los demás.
Cuando Tully le recordó la estricta regla que les prohibía salir de la aldea, Jonah lo interrumpió con una energía repentina. Su decisión ya estaba tomada. Ya no le importaban las restricciones que siempre los habían retenido. Con firme resolución, extendió su mano hacia él, invitándolo a unirse a ella en el viaje que estaba decidida a comenzar. Jonah declaró su deseo de que ambos partieran juntos en una aventura. En ese momento, un recuerdo lejano y vívido resurgió en su mente. Un incidente aterrador ocurrido cuando tenía solo 5 años. Recordó haber sido secuestrada por un águila gigante, un recuerdo que tomó por sorpresa tanto a ella como a Tully. La evocación dejó a Tully visiblemente atónito, lleno de una mezcla de preocupación e incredulidad mientras Jonah describía el peligroso evento con detalle. Lo que más resaltaba era cómo Tully, a pesar de ser solo un niño, había acudido a su rescate. Ella recordó el momento en que él enfrentó a la criatura con una inesperada y poderosa ráfaga de fuerza, algo misterioso que parecía haberse despertado dentro de él. Tully escuchaba, sorprendido por la revelación, cuestionándose si tal evento realmente había ocurrido. Jonah explicó que, desde entonces, siempre había creído que, aunque Tully normalmente parecía tranquilo y reservado, existía en él una fuerza innegable que emergía cuando se ponía verdaderamente serio. Con un ánimo genuino, sonrió y le dijo que creía que él brillaría aún más si alguna vez cruzaba los límites de la aldea. Su entusiasmo creció mientras repetía su invitación. Tully, sin embargo, guardó silencio durante algunos momentos. Luego, con una sincera suavidad, le dio las gracias. A pesar de todo lo que ella había dicho y de los sentimientos que sus palabras despertaron, admitió que amaba demasiado a la aldea como para dejarla atrás. El ánimo de Jonah cambió abruptamente. La ira y la frustración surgieron dentro de ella al reaccionar ante su decisión. Incapaz de contener sus sentimientos, comenzó a golpearlo, descargando su decepción y llamándolo terco por negarse a acompañarla. Abrumada por la emoción, declaró que se iría sola. Dándose la vuelta con lágrimas de rabia y orgullo, gritó que dejaría de preocuparse y seguiría su camino sin mirar atrás. Mientras Jonah se alejaba enfurecida, Tully permaneció sentado, llamándola con un simple recordatorio para que tuviera cuidado en su camino de regreso. Sin embargo, mientras permanecía allí, reflexionando sobre su conversación, un nuevo y perturbador pensamiento comenzó a arraigarse en su mente, uno que hasta ahora no había considerado. Existía una posibilidad real de que Jonah realmente pudiera abandonar la aldea para siempre. Solo, Tully contempló la vasta extensión frente a él, con las palabras de Jonah sobre el sistema de ranking del mundo exterior resonando profundamente en su interior. El tiempo pasó mientras permanecía perdido en sus pensamientos. Al acercarse el atardecer, decidió regresar a la aldea. Mientras regresaba, una visión inusual en el cielo llamó su atención. Se giró, confundido, y se quedó atónito al ver un enorme y amenazante objeto flotando sobre su cabeza, algo totalmente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. De repente, un poderoso rayo de luz y energía surgió de aquel objeto, obligándolo a tambalearse. Luchando por comprender lo que estaba ocurriendo, observó con incredulidad cómo el extraño objeto desaparecía rápidamente. Consumido por el miedo, Tully corrió de regreso con urgencia, desesperado por encontrar a Jonah, a su abuela y a los demás aldeanos. Mientras corría, no dejaba de repetirse que todo estaría bien, que la aldea y su gente permanecerían a salvo. Pero cuando llegó al lugar donde antes se encontraba la aldea, el terror lo invadió por completo. La aldea había desaparecido, reemplazada por un enorme cráter. Paralizado por el impacto, se quedó mirando, incrédulo, el espacio vacío. Sin poder articular palabra, murmuró con terror y confusión, luchando por asimilar la realidad de lo que había sucedido. Una oleada de pánico lo invadió mientras llamaba a Jonah, a su abuela y a cualquier persona que pudiera haber sobrevivido, pero no obtuvo respuesta. En lo más profundo de su desesperación, una imagen vívida de Jonah apareció en su mente, su yo más joven sonriendo, recordándole que nunca estuvo realmente solo. Inundado de recuerdos, Tully evocó las palabras de los aldeanos, como ellos se habían convertido en su familia desde aquel día. Lleno de agonía y dolor, gritó y cayó de rodillas frente a la ruina que había consumido su hogar. Su rostro se torció por la conmoción y la incredulidad mientras se preguntaba, con amargura, por qué semejante calamidad había golpeado a su aldea y a su gente. Tully lloró, culpándose con profundo arrepentimiento por no haber hecho nada más que observar y por haber llegado demasiado tarde para actuar una vez más. Luchando por ponerse de pie,
Contempló la desolación hasta que otra figura apareció en medio de la tierra árida. El desconocido se acercó en silencio y se detuvo a su lado. Con calma, le preguntó si era uno de los sobrevivientes de la aldea de Toli. Tully respondió en un tono bajo y doloroso que sí lo era. El hombre expresó su simpatía por el dolor de Tully y reveló que la isla que había aparecido ahora había desaparecido, provocando que Tully se sintiera confundido y cuestionara el verdadero significado de aquella isla. Lleno de frustración y lágrimas, Tully insistió en saber el destino de sus aldeanos y buscó respuestas sobre lo que realmente había sucedido. El hombre respondió con un tono firme y autoritario, diciéndole a Tully que debía abandonar cualquier esperanza relacionada con la aldea. Sin demora, le entregó un pequeño trozo de papel con el nombre de una ubicación, un lugar donde podría encontrar seguridad si deseaba sobrevivir. La rabia brotó dentro de Tully. Actuando por impulso, agarró al hombre bruscamente, exigiendo una respuesta directa. El hombre le gritó de vuelta con igual intensidad, dejando absolutamente claro que la aldea estaba completamente destruida y que este mundo no era lugar para que alguien como Tully se involucrara. Con una expresión grave, recalcó que borrar todo de su memoria era el único camino que le quedaba. Internamente, el hombre también se advirtió a sí mismo que debía evitar profundizar más en la situación, temiendo convertirse en la próxima víctima si lo hacía. Pero, en lo más profundo, Tully se negó a aceptar la idea de rendirse. Las palabras de Yona resonaron en su mente, recordándole que se volvía más fuerte que nadie cuando se ponía realmente serio. En ese momento, algo comenzó a agitarse dentro de él, una energía extraña y poderosa que empezaba a despertar. Con una mezcla de ira y determinación, Tully tomó una decisión inquebrantable. Jamás olvidaría lo que había sucedido. Juró que iría a la isla mencionada en el papel y que traería de vuelta a cada una de las personas de su aldea. Sus pensamientos regresaron al doloroso recuerdo de haber perdido a sus padres en un deslizamiento de tierra cuando aún era muy pequeño. Recordó cómo, tras aquella tragedia, había quedado solo, pero los aldeanos de Toli lo habían acogido, tratándolo como a uno más de ellos. Gracias a ellos, nunca se había sentido realmente solo. Los pensamientos de Tully se inundaron de imágenes de Yona, siempre cerca de él, sosteniendo flores y sonriendo con pureza. Rápidamente, le siguieron recuerdos de los aldeanos, personas compasivas que jamás podían ignorar a alguien que sufría o necesitaba ayuda. En ese momento decisivo, Tully sintió con absoluta certeza que dejarlos ir era algo que nunca podría hacer. De repente, la misteriosa energía conocida como prana brotó de su interior con una fuerza abrumadora. La determinación endureció su expresión mientras declaraba en silencio su intención de llegar a esa isla y traer a todos de vuelta. El hombre que había confrontado a Tully quedó atónito, incapaz de ocultar su asombro ante el inmenso poder que irradiaba el chico. Sus ojos se abrieron de par en par al presenciar la abrumadora concentración de prana, observando con incredulidad cómo el espacio alrededor de Tully comenzaba a distorsionarse y deformarse bajo la presión de la energía liberada. Mientras el aire se espesaba con intensidad, los pensamientos de Tully regresaron a lo que había aprendido anteriormente sobre el prana. Recordó que esta energía residía dentro de todas las criaturas vivas, pero que solo unos pocos eran capaces de controlarla de manera intencional. Entre aquellos con habilidades notables, algunos podían manipular esta fuerza con un poder concentrado y extraordinario. Normalmente, el prana permanecía invisible y sin color, pero aquellos con un prana especialmente fuerte podían manifestarlo de forma visible, haciéndolo brillar con una claridad impactante. Tully también recordó haber descubierto que ciertas razas poseían sus propios tipos de prana, cada uno con características y formas únicas. Mientras los recuerdos de los aldeanos afloraban en su mente, Tully se preguntó si las personas de su aldea poseían una forma única de prana, algo que podría haber atraído una atención peligrosa y, en última instancia, haber causado su caída. Mientras lo observaba, el desconocido reconocía en silencio, con creciente preocupación, que Tully era uno de los pocos sobrevivientes de un lugar conocido como Babel. Su objetivo inicial había sido proteger al chico, pero ahora era evidente que Tully tenía suficiente fuerza para superar el peligro por sí mismo en poco tiempo. A pesar de esto, el hombre sentía un persistente remordimiento, sabiendo que Tully seguía sin ser consciente de cuán peligrosa era realmente su situación y de las razones detrás de la decisión del hombre de protegerlo. Con una resolución silenciosa, el desconocido clavó su espada con firmeza en el suelo frente a él, marcando su preparación para lo que estaba por venir. Enfrentándose a Tully,
declaró que si realmente tenía la intención de llegar a la isla, primero tendría que levantar la espada y demostrar su fuerza. El tono del hombre se volvió serio mientras explicaba que, si veía suficiente potencial en Tully, él mismo se convertiría en su entrenador. Desenvainando su espada brillante de color rojo, el hombre desafió a Tully a atacarlo con verdadera intención, como si quisiera matarlo. La batalla estalló entre ellos, feroz y poderosa. Tully mantuvo su posición, rodeado por un aura brillante de prana verde, mientras que su adversario estaba envuelto en una energía roja y ardiente. Tully cargó hacia adelante con toda su fuerza, impulsado por la determinación y el poder puro de su prana. Aunque la destreza con la espada de Tully carecía de refinamiento, la mera fuerza y la presión detrás de sus golpes dejaron al hombre tanto sorprendido como impresionado. Con cada movimiento, quedaba claro que, si bien la técnica de Tully era débil, la fuerza de sus ataques era sencillamente extraordinaria. En el instante en que sus espadas se cruzaron, ambos se miraron a los ojos con una intensidad feroz. A medida que la lucha se intensificaba, una enorme oleada de prana estalló desde Tully, dejando al hombre atónito ante la energía abrumadora que irradiaba de él. En ese momento, el desconocido supo sin duda alguna que Tully era realmente extraordinario. Impulsado por un poder aún mayor, Tully avanzó implacablemente, sin estar dispuesto a contenerse mientras continuaba su ataque. Tras su intensa confrontación, el hombre se sentó tranquilamente junto a Tully y comenzó a explicarle sobre la misteriosa isla responsable de la desaparición de la aldea. Reveló que la isla era conocida como la Isla del Cielo, una masa de tierra extraordinaria que normalmente flotaba muy por encima del océano, pero que ocasionalmente aparecía de repente en lugares aleatorios, arrasando todo a su alrededor. El hombre confesó que, a pesar de numerosos intentos por detener la destrucción provocada por la isla, había fracasado cada vez que aparecía. Luego compartió una teoría con Tully, sugiriendo que los humanos atrapados dentro de la luz emitida por la Isla del Cielo podrían ser transportados directamente a la propia isla. La curiosidad de Tully creció al preguntarse qué podría suceder si llegara a entrar en contacto con esa extraña luz. El hombre advirtió que solo era una teoría y que, incluso si alguien sobrevivía al transporte, nadie sabía realmente qué destino le aguardaba después. Cuando Tully preguntó cómo podría proceder frente a tal peligro, el hombre le trazó un camino claro y directo para alcanzar su objetivo. Explicó que la clave era convertirse en uno de los 10 mejores aventureros en el ranking de aventureros. Con una expresión grave, el hombre le dijo a Tully que solo alcanzando el top 10 podría esperar tener acceso a la Isla del Cielo. Curioso, Tully preguntó sobre el propio ranking de aventureros. El hombre explicó que los aventureros son especialistas que exploran y desarrollan territorios inexplorados. Dijo que los aventureros conforman el grupo más grande entre las diferentes categorías, y que aquellos que están en el top 10 son conocidos por su fuerza y habilidades excepcionales. Enfatizó que solo alcanzando ese grupo de élite podría uno obtener acceso a la Isla del Cielo. Advirtió a Tully con solemnidad que, desde la primera aparición de la Isla del Cielo, esta había sido clasificada consistentemente como la zona más peligrosa conocida, y que muy pocos aventureros que se aventuraron allí regresaron con vida. A pesar de esta sombría realidad, cuando le preguntaron si aún deseaba ir, la respuesta de Tully fue firme y resuelta. El hombre observó a Tully pensativamente antes de informarle que lo entrenaría durante un año, comenzando de inmediato, centrándose únicamente en enseñarle a manejar una espada. Le aconsejó a Tully que lo viera solo como el primer escalón en su viaje, enfatizando que después de ese año de entrenamiento, Tully tendría que confiar en su propia fuerza y determinación para escalar en el ranking de aventureros. Finalmente, el hombre se presentó como Adol, el caballero número 1 en el ranking y considerado el más fuerte de todos los humanos. Adol preguntó el nombre del chico, a lo que él respondió, Tully. Hablando con seriedad, Adol estrechó la mano de Tully y le advirtió que no tendría piedad durante su entrenamiento. Sonrió al recordar que Tully había sido la primera persona en golpearlo con tanta fuerza en su primer encuentro. Tully devolvió la mirada firme de Adol, listo para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. Comenzó así el año de entrenamiento, que Tully más tarde describiría como un año de tormento. Durante este periodo, entrenó con una intensidad implacable, sufriendo numerosas heridas y ampollas en sus manos y pies debido al exigente régimen. Soportó pruebas duras y peligrosas que le desgarraron los músculos y, en ocasiones, le rompieron los huesos. El dolor se convirtió en un compañero constante, y la sangre fluyó con frecuencia de su cuerpo debido a la severidad de los ejercicios.
Tras soportar tantas dificultades, Adol dejó de mencionar la isla del cielo por completo, como si en silencio instara a Tully a encontrar las respuestas por sí mismo y a renunciar si le resultaba imposible. Sin embargo, Tully siguió adelante, impulsado por una profunda creencia de que los aldeanos seguían con vida. Muchas preguntas atormentaban la mente de Tully, especialmente sobre por qué desapareció su aldea y la verdadera naturaleza de la misteriosa isla del cielo. Sujetando su espada con fuerza, juró ascender en el ranking de aventureros hasta descubrir toda la verdad. Pasó un año completo. Adol contemplaba el impresionante paisaje desde la cima de una colina. Le preguntó a Tully si estaba preparado para la siguiente fase de su viaje, a lo que Tully respondió con una confianza tranquila que había estado listo desde hacía bastante tiempo. Su mirada permanecía firme y serena mientras reflexionaba sobre el deseo de Yona de convertirse en una aventurera con Rankin y su invitación para que él la acompañara en las aventuras que tanto anhelaba. También recordó el momento en que Yona, quien había deseado tanto conocer el mundo exterior, desapareció. Ahora entendía que era su turno de emprender el viaje que ella había deseado con tanta intensidad. Tully hizo un voto silencioso de continuar el sueño de Yona y cumplirlo en su lugar. En ese momento, Adol llamó a Tully, indicándole que era hora de comenzar su viaje y animándolo a avanzar. Tully respondió con confianza, asegurando a su mentor que estaba listo para partir. Tras un año exigente de entrenamiento, la transformación era evidente. Tully tenía ahora 17 años, visiblemente más alto y mucho más fuerte gracias al progreso que había logrado. Tully estaba completamente listo para iniciar su misión hacia la Isla del Cielo como el aprendiz del caballero más grande que la humanidad había visto jamás. Su aventura comenzaba en el reino de Valtir, partiendo de su aldea natal de Toli y dirigiéndose hacia la capital real, Traquista. En la capital real existía una organización conocida como la Oficina de Reconocimiento, encargada de supervisar y mantener el ranking de aventureros dentro de uno de sus departamentos. Una joven mujer dormía sobre una pila desordenada de libros y papeles, murmurando suavemente sobre la hora. De repente, se despertó sobresaltada, entrando en pánico al darse cuenta de que había dormido demasiado y había perdido responsabilidades importantes. Al encontrarse con su colega, este le preguntó si había pasado la noche entera revisando las listas de rankings. Ella se defendió, explicando que formaba parte de sus deberes en la Oficina de Reconocimiento. Su compañero le aconsejó que cuidara mejor de su salud, enfatizando la naturaleza demandante de su trabajo, que requería la evaluación constante de numerosos aventureros. La Oficina de Reconocimiento fue descrita como una profesión que desplegaba especialistas expertos por todo el mundo para evaluar las habilidades de los aventureros y asignar sus rangos de manera justa. Obtener un puesto que involucrara evaluar y clasificar a otros requería pasar por numerosas pruebas y evaluaciones rigurosas, convirtiéndolo en una de las profesiones más desafiantes, reservadas solo para unos pocos seleccionados. La joven confesó con una sonrisa que actualmente era una empleada junior que necesitaba esforzarse mucho para conseguir un ascenso. Cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones, admitió con timidez que deseaba lograr muchas cosas. Su colega sugirió que convertirse en la agente exclusiva de un aventurero distinguido era el mejor camino para avanzar dentro de la Oficina de Reconocimiento, pero la chica respondió con cierta tristeza que todavía no había encontrado a nadie que mereciera su atención. Su compañero soltó una risa, bromeando que sus expectativas eran demasiado altas, pero la joven replicó de inmediato que el verdadero problema no eran sus estándares, sino el declive general en la calidad de los aventureros. Habló con convicción, explicando que en épocas anteriores, la competencia entre aventureros había sido intensa, pero que ahora los rangos superiores se habían vuelto estancados, despojando al ranking de su verdadero valor. Estaba convencida de que los rankings solo tenían sentido cuando eran activos y cambiaban constantemente. Con una sonrisa juguetona, su colega comentó que ella estaba demasiado obsesionada con las evaluaciones y los rankings. La joven estalló en carcajadas, reconociendo abiertamente y con orgullo que realmente era un caso perdido cuando se trataba de su obsesión por los rankings. La joven que trabajaba en la Oficina de Reconocimiento habló con entusiasmo de su esperanza de que surgiera una nueva estrella prometedora, alguien capaz de sacudir los rankings estancados. Su colega se rió mientras abría la puerta de un gran salón abarrotado de gente, sugiriendo que esa nueva estrella podría estar ya entre los presentes. El salón estaba lleno de participantes ansiosos, preparándose para el próximo examen de registro de aventureros. La mujer de la Oficina de Reconocimiento se preguntó por qué había tantos solicitantes ese año.
Su compañero explicó que normalmente la asistencia era mucho menor, pero sugirió que el repentino aumento en el número de candidatos podría estar relacionado con la reciente inclusión del bosque de Asaban en el ranking de zonas de peligro, ocurrido 2 meses atrás, lo que había atraído una gran atención por parte de los aspirantes a aventureros. Mientras observaba a la multitud, su colega comentó que varios de los participantes parecían tener mucho potencial. Empezó a señalar a algunos individuos destacados, comenzando por Old Darkies, un joven líder clasificado en el puesto 753 entre los mercenarios, que ya estaba ganando reconocimiento nacional por liderar un conocido grupo de mercenarios. Luego mencionó a Eddie Markman, que ocupaba la posición 402 entre los arqueros y provenía de una familia renombrada con una larga trayectoria de excelencia en esa disciplina. La impresionante velocidad de Eddie con el arco ya había llamado la atención, señalándolo como un probable candidato para romper récords en el futuro. El colega continuó mencionando a otros participantes de diversos campos, incluyendo a un comerciante aventurero y a otros individuos distinguidos. Mientras tanto, la joven de la oficina de reconocimiento detectó a varios otros asistentes, incluyendo a un caballero, un navegante y un guía aventurero. Fue capaz de identificar sus rangos con facilidad, sin necesidad de consultar ningún registro. Su compañero elogió su aguda capacidad para reconocer los rankings a simple vista. La joven explicó con entusiasmo por qué tantas personas estaban ansiosas por obtener el título de aventurero. Tener ese título otorgaba acceso a ciertas regiones restringidas y peligrosas, lo que lo hacía muy deseado por quienes buscaban exploración y oportunidades. Su conversación fue pronto interrumpida por otro miembro del personal, quien les informó que los procedimientos de registro estaban a punto de comenzar. En ese momento, Tully llegó al área de registro. Fue recibido cordialmente por la recepcionista, quien mencionó que había sido dirigido allí para registrarse en el ranking. La recepcionista explicó el proceso de registro, aclarando que aunque las actualizaciones de ranking podían realizarse en cualquier lugar mientras hubiera un representante presente, los registros iniciales debían hacerse directamente en la oficina de reconocimiento. Tully expresó su deseo de registrarse como aventurero. La recepcionista sonrió, señalando que su llegada había sido perfecta, ya que el examen de ingreso estaba a punto de comenzar. Le ofreció la oportunidad de participar de inmediato. Tully aceptó, llenó los formularios necesarios y fue informado de que la tarifa del examen sería de 3.000 delt. Lu completó su registro sin inconvenientes. Posteriormente, la recepcionista le agradeció, le proporcionó su número de prueba, que era el 53, y le indicó que esperara en una sala contigua. Al pasar, uno de los empleados de la oficina de reconocimiento se percató de él y comentó con leve sorpresa que aún había personas que no conocían el papel de su organización. Su colega se rió, señalando que hacía bastante tiempo que no tenía que explicar la función de la oficina a nadie. Cuando le pidieron ayuda para preparar el examen próximo, ella aceptó con un comentario ligero sobre lo agradable que podía ser trabajar en interiores de vez en cuando. La recepcionista pronto comenzó a explicar la estructura del examen de registro de aventureros. Explicó que la evaluación constaría de 3 etapas distintas. La primera sería una prueba escrita, seguida de un desafío práctico, y la fase final se revelaría más adelante. Animó a todos los participantes a no desanimarse si tenían un mal desempeño en una de las etapas, asegurándoles que destacar en otras partes aún podría garantizar el éxito. El examen escrito comenzó de inmediato. Varios participantes mostraron claros signos de ansiedad, mientras que otros se concentraron intensamente al enfrentarse a las preguntas. Un examinando notó en silencio lo excepcionalmente difícil y amplio que era el contenido de la prueba. No pasó mucho tiempo antes de que la recepcionista anunciara la conclusión de la sección escrita. Luego informó a los candidatos que la parte práctica del examen se llevaría a cabo en el bosque cercano dentro de 2 horas. Hasta entonces, les indicó que permanecieran en el lugar y esperaran los resultados del examen. Mientras tanto, en una sala cercana, la recepcionista pidió a su colega que la ayudara a corregir las pruebas. La joven respondió con entusiasmo, confirmando que estaba lista para colaborar. Al revisar las hojas de respuestas, se topó con la correspondiente al participante número 53, Lu. Inmediatamente lo recordó como el chico de expresión triste que había notado anteriormente. Sin embargo, su curiosidad inicial pronto dio paso al asombro al darse cuenta de que todas las respuestas de Lu en el examen escrito estaban completamente equivocadas. La frustración llenó la sala mientras los empleados suspiraban,
comprendiendo lo abrumador que debía haber sido un examen tan difícil para alguien como él. Más tarde, los concursantes se reunieron en la zona designada del bosque para el examen práctico. Allí, la empleada explicó la siguiente tarea: localizar tesoros específicos dispersos por el área. Detalló cuidadosamente las reglas, señalando un gran tablero que mostraba el valor en puntos de cada objeto. Para garantizar la equidad, declaró con firmeza que cualquier forma de pelea entre los participantes estaba estrictamente prohibida y aclaró que la propiedad de cada objeto correspondería a la primera persona que lo tocara. Los concursantes no tardaron en empezar a presumir, cada uno ansioso por demostrar sus talentos y habilidades. Algunos hablaron de su amplio conocimiento sobre hierbas medicinales, mientras que otros afirmaron con orgullo ser expertos en la recolección de insectos. Sin demora, la empleada dio la señal para el inicio del examen práctico, y los participantes se lanzaron con determinación al bosque. Cuando el último de los concursantes desapareció entre los árboles, la empleada soltó un suspiro de alivio, admitiendo que finalmente podría disfrutar de un breve momento de paz. Volviéndose hacia su colega, le pidió una estimación de cuántos participantes podrían aprobar en esta ocasión. La compañera predijo que probablemente alrededor de la mitad del grupo lograría pasar. Mientras los participantes se movían con rapidez y destreza por el bosque, la empleada preguntó casualmente si alguien del grupo había mostrado un talento excepcional. Su colega, sonando algo desanimada, confesó que hasta ese momento, nadie había destacado ante sus ojos. De repente, Aldarquis apareció en el punto de reunión, convirtiéndose en el primero en completar la tarea. Con calma, preguntó si había llegado primero y presentó un valioso pedazo de mineral real como prueba de su logro. La empleada, tras revisar su resultado, le otorgó 120 puntos. Le preguntó si estaba seguro de querer finalizar el examen ya, sugiriendo que reunir más puntos podría mejorar su ranking al registrarse. Sin embargo, Aldarquis permaneció indiferente, dejando claro que su verdadera profesión era la de mercenario y que el ranking de aventureros le interesaba poco. Poco después, llegó Eddie Markman, sorprendido de que alguien lo hubiera superado. Sosteniendo una pluma de ave rara valorada en 180 puntos, mostró un claro orgullo por su hallazgo. Aldarquis se burló de él por presumir por una simple pluma, pero Eddie explicó con confianza su valor, señalando que el ave era conocida por su velocidad silenciosa de 500 km por hora. Su intercambio se convirtió rápidamente en una rivalidad directa. Divertida, la empleada rió, comentando cómo el sistema de rankings alimentaba el orgullo. Su colega estuvo de acuerdo, diciendo que ese espíritu competitivo hacía más fuertes a los participantes. La conversación se interrumpió cuando el sonido de pasos atrajo la atención de todos. La multitud se giró, atónita al ver a Luz salir del bosque arrastrando el enorme cuerpo de un oso rojo detrás de él. Mostrando poca emoción, explicó que no sabía cómo extraer la vesícula biliar, así que había traído todo el cadáver, sin estar seguro de si eso contaría para la evaluación. La empleada, momentáneamente sin palabras, balbuceó antes de confirmar que, de hecho, era un método aceptable, aunque altamente inusual. Lu recibió 300 puntos por su esfuerzo, dejando a los demás concursantes en estado de shock por su hazaña de derribar él solo a una criatura tan formidable. La joven, aún sorprendida, le preguntó cómo había logrado identificar a un animal tan raro a pesar de su bajo desempeño en el examen escrito. Lu respondió con indiferencia, explicando que los osos rojos solían aparecer cerca de su aldea. Su actitud casual dejó a la joven confundida y, cerca de allí, otro participante susurró a su amigo, preguntándose si realmente había presenciado la batalla y cómo lo había logrado arrastrar al enorme oso de esa manera. El testigo parecía profundamente inquieto, encontrando difícil poner en palabras lo que había experimentado. Al principio, afirmó con firmeza que el evento había ocurrido justo delante de él, pero casi de inmediato se retractó, admitiendo que todo había sucedido demasiado rápido para captar algún detalle claro. A pesar de su incertidumbre, recordó el momento crucial en que lo había desenfundado su espada con una velocidad asombrosa para enfrentarse al enorme oso rojo que lo había atacado repentinamente. Con un solo y decisivo golpe, lo había derribado a la bestia, dejando a todos los presentes en completa incredulidad. Durante todo el evento, la empleada de la oficina de reconocimiento había observado a Lu con asombro silencioso, sin apartar su mirada pensativa de él. Una hora después, los participantes se reunieron en un área de entrenamiento subterránea para la fase final del examen. La empleada se dirigió a ellos con seriedad,
enfatizando que los aventureros enfrentaban peligros no solo de monstruos, sino también de otros humanos. Les recordó que explorar tierras desconocidas a menudo significaba encontrarse con piratas y bandidos, por lo que la fuerza y la preparación para el combate eran esenciales. Luego anunció que la prueba final sería una batalla de entrenamiento entre los participantes. Aclaró que el objetivo no era la victoria o la derrota, sino evaluar el nivel de habilidad individual de cada uno. Mientras hablaba, uno de los participantes más grandes y musculosos se acercó a Aldarquis y lo desafió abiertamente a un combate. El hombre se burló de él, ridiculizándolo por haber traído solo una roca en la prueba anterior y mostrando desprecio por todo el sistema de clasificación de mercenarios. Cada vez más enfurecido, el hombre lanzó un poderoso ataque contra Aldarquis, decidido a defender su orgullo. Sin embargo, Aldarquis respondió sin esfuerzo, derribándolo de un solo golpe y dejando atónitos a todos los espectadores. Inmediatamente después, Aldarquis se disculpó con la empleada por haber perdido la compostura. Ella lo tranquilizó, señalando que el participante derrotado ya estaba destinado a ser eliminado. El resto de los participantes continuaron susurrando entre ellos, comentando sobre la abrumadora fuerza de Aldarquis y lo insensato que había sido desafiar a alguien clasificado como el tercero. A medida que las batallas continuaban, la empleada se preguntaba con nerviosismo quién se enfrentaría a Aldarquis. La joven trabajadora de la oficina de reconocimiento entonces preguntó a su colega si podía elegir al siguiente oponente de Aldarquis, y su compañera accedió con interés. El torneo prosiguió. Cuando llegó el momento del octavo combate, la empleada anunció la siguiente confrontación. El equipo formado por Aldarquis, el concursante número 27, y Eddie Markman, el número 41, se enfrentaría a un solo oponente, el participante número 53, Lou. El anuncio tomó por sorpresa a todos. Los espectadores interpretaron la decisión como una clara subestimación hacia el equipo de dos. Mientras Eddie comentaba que no era la primera vez que lo subestimaban, la empleada dudó, cuestionando nerviosamente la elección de su compañera. Sin embargo, la joven empleada confirmó su decisión con confianza. Sus ojos brillaban de emoción al convencerse de que su elección era la correcta. Creía que Lou estaba lejos de ser un participante común. Para ella, era un verdadero monstruo en todos los sentidos. Con todo listo, el combate comenzó en la gran arena, con todas las miradas fijas en los combatientes, esperando ansiosamente lo que sucedería a continuación. Mientras los participantes se preparaban para la batalla, las dos empleadas de la oficina de reconocimiento observaban la arena con intensa concentración. Frente a ellas, Lou se mantenía tranquilo y seguro frente a sus dos oponentes. Aldarquis y Eddie Markman se prepararon para luchar juntos. La reputación de Aldarquis y su grupo de mercenarios era bien conocida, especialmente por su reciente victoria sobre la mafia Canmore, una importante organización criminal clasificada en el puesto 62, a la que habían desmantelado el año anterior. El propio Aldarquis había sido acreditado por eliminar por sí solo a 7 de los principales líderes de la banda, incluido su jefe. Eddie Markman, heredero del legado de arquería de los Markman, había demostrado una habilidad extraordinaria con el arco y la flecha desde la infancia. Entrenado rigurosamente por su padre, quien alguna vez ocupó el segundo lugar entre los arqueros, la precisión y el talento de Eddie eran ampliamente respetados en los círculos de arquería. En este desafiante combate, Lou, una figura desconocida para la multitud, se encontraba solo contra estos dos renombrados luchadores. Con palpable emoción, la empleada anunció el inicio de la batalla, y los combatientes se lanzaron unos contra otros. Eddie realizó el primer ataque, disparando una flecha rápida hacia Lou, quien la esquivó con una agilidad impresionante. Luego, Lou avanzó hacia Aldarquis, enfrentándolo directamente en un feroz combate. Sus espadas chocaron repetidamente, produciendo impactos agudos y resonantes que asombraron al público. La batalla se desarrolló con tal velocidad e intensidad que los espectadores tenían dificultades para seguir la acción. Un observador comentó que todo lo que podía oír era el sonido de las espadas chocando, incapaz de ver los movimientos precisos. De repente, Lou ejecutó un poderoso golpe que obligó a sus oponentes a retroceder sorprendidos. Aprovechando el momento, intentó un ataque decisivo, pero ambos oponentes lo evitaron por poco. En ese instante, Eddie lanzó una rápida lluvia de flechas desde una posición más alta. Lou demostró una habilidad asombrosa al bloquear cada flecha a una velocidad increíble, dejando a la audiencia completamente atónita.
La sorpresa del público creció al ver cómo Lu enfrentaba sin esfuerzo los ataques de dos de los luchadores más hábiles de la arena. Tras una breve pausa, los combatientes se evaluaron mutuamente. La mirada tranquila y firme de Lu se cruzó con la de sus oponentes. Siguió un breve intercambio entre Aldarquis y Eddie, con Aldarquis reconociendo que Lu era, sin duda, un espadachín de muy alto nivel, y Eddie admitiendo que nunca antes había enfrentado a un luchador como él. Lu habló por primera vez, preguntando por sus rangos. Eddie dijo que ocupaba el puesto 402 entre los arqueros, y Aldarquis era el 753 entre los mercenarios. Lu respondió con confianza y serenidad, afirmando que ahora comprendía plenamente la situación. Instantáneamente, una energía enigmática e increíblemente poderosa comenzó a emanar de él, envolviendo toda su presencia. Con firmeza, proclamó que al derrotar a ambos adversarios, aseguraría un lugar entre los 3 primeros en el ranking. La vasta energía que irradiaba de Lu era tangible, haciendo que todos los presentes fueran plenamente conscientes de su inmensa fuerza e intensidad. Eddie estaba visiblemente atónito por la fuerza que rodeaba a Lu. Oltu también quedó desconcertado y asustado, cuestionándose internamente cómo Lu podía manifestar de repente una aura tan aterradora. La empleada de la oficina de reconocimiento observaba con asombro, impactada por el inmenso prana que ahora era visible alrededor de Lu, claramente perceptible incluso a simple vista. Sin dudarlo, Eddie Markman apuntó su arco hacia Lu, enfatizando que las clasificaciones no se basaban únicamente en la profesión. Reveló que, además de estar en el puesto 402 entre los arqueros, también ocupaba el lugar 78 entre los tiradores especializados. Eddie lanzó una flecha a una velocidad impresionante, apuntando a Lu con la clara intención de derribarlo. En un instante, Lu esquivó la flecha con una agilidad sorprendente y acortó la distancia, asestando un solo y poderoso golpe que derribó a Eddie, dejándolo inconsciente en el suelo. Dirigiendo ahora su atención hacia Aldarquis, Lu lo enfrentó mientras el mercenario se preparaba rápidamente tras presenciar la caída de su compañero. Miraba a Lu con una mezcla de preocupación y curiosidad, claramente inquieto por la extraña y formidable fuerza que Lu mostraba. La ansiedad era evidente en la postura de Al enfrentarse a semejante poder. Ambos luchadores adoptaron posturas decididas, listos para el enfrentamiento final. La tensión en la arena era palpable mientras intercambiaban miradas afiladas y determinadas. Los ojos feroces de Lu revelaban la profundidad de su poder e intimidación, mientras que Al parecía atónito ante lo que enfrentaba. Lu se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble, pasando junto a Al con un rápido corte que casi lo derribó. En el último momento, la empleada llamó a Al, instando a Lu a detenerse. Lu se detuvo, y Al se rindió de inmediato, dejando caer su arma y explicando que debía evitar lesiones debido a sus obligaciones laborales. Añadió que quedar inconsciente como Eddie sería desastroso para él. Lu lo miró con frialdad, mientras Al permanecía indefenso y rendido. Lu pareció analizar en silencio el estado de su oponente, mientras la mirada de Al seguía el leve movimiento de la mano de Lu, dándose cuenta con una repentina claridad de lo que estaba ocurriendo. Los pensamientos de Al estaban llenos de asombro y confusión mientras reflexionaba sobre la verdadera identidad de aquel chico que poseía un poder tan aterrador, viéndolo como un auténtico monstruo. Mientras tanto, los espectadores expresaban su admiración y total asombro por la fuerza de Lu, quien había derrotado él solo a 2 luchadores clasificados dentro de los 3 primeros niveles. La empleada de la oficina de reconocimiento anunció en voz alta y clara el final del combate, declarando al concursante número 53, Lu, como el ganador. De repente, la joven empleada de la oficina salió corriendo, ignorando los llamados de su compañera, quien se quedó preguntándose hacia dónde se dirigía. Ella corrió a una sala llena de equipos avanzados y computadoras, buscando ansiosamente en la base de datos exclusiva de la oficina de reconocimiento. Finalmente, localizó la información de Lu, revelando su nombre completo como Lu Tolei, de 17 años, pero sin ningún historial previo de registro o clasificación. La empleada se sorprendió de que alguien con tanta habilidad no tuviera vínculos con la oficina de reconocimiento, pensando que debía provenir de una zona remota. No encontró antecedentes penales ni afiliaciones a ningún grupo, lo que aumentó aún más su emoción. Una gran sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de que había encontrado un talento raro, y se preguntó dónde había estado escondido todo ese tiempo. Llena de entusiasmo, la joven empleada salió corriendo de la sala y se apresuró hacia donde estaba Lu, llamándolo por su nombre completo con urgencia. Cuando llegó al lugar donde Lu se encontraba,
declaró con pasión su deseo de convertirse en su agente exclusivo en la oficina de reconocimiento. Sin embargo, al llegar, se sorprendió al encontrar una gran multitud rodeando a Lu, cada persona haciendo la misma oferta para convertirse en su agente exclusivo. Atónita y frustrada, se dio cuenta de que había llegado solo un instante demasiado tarde. Su irritación creció hacia los demás por apresurarse a hacer propuestas sin verificar adecuadamente la identidad de Lu primero. Lu parecía un poco desconcertado por la situación y preguntó qué significaba tener un agente exclusivo. La joven empleada intervino rápidamente, asegurándole que le explicaría todo con detalle. Le explicó que un agente exclusivo es una persona designada para supervisar y actualizar con frecuencia el rango de un aventurero. Normalmente, las clasificaciones solo se actualizaban después de evaluaciones formales por parte del personal de la oficina, pero con un agente exclusivo, los aventureros podían actualizar sus rangos al instante, en cualquier momento y lugar. Ella explicó que este servicio era especialmente valioso para los aventureros que viajaban extensamente por el mundo. Luego sacó un dispositivo especial llamado RankTel de su bolsillo, explicando que era una herramienta única y exclusiva de los agentes, que les permitía actualizar las clasificaciones en cualquier momento. Concluyó con una sonrisa radiante, ofreciendo el dispositivo a Lu y enfatizando que, para ascender rápidamente en el ranking, necesitaba un agente exclusivo como ella. Lu hizo una pausa reflexiva antes de responder con calma que tenía una condición. Mirando alrededor a la multitud, declaró claramente que solo aceptaría contratar al agente exclusivo que pudiera garantizarle un lugar dentro del top 10 del ranking de aventureros. La inesperada demanda creó un momento de silencio y sorpresa entre los presentes, quienes la consideraron un desafío extremadamente difícil. Todos centraron su atención en Lu mientras él repetía su solicitud con seriedad y firmeza, confirmando que quería a alguien capaz de garantizar su ascenso al top 10 del ranking. El silencio volvió a caer, y la multitud comenzó a murmurar entre sí, comentando que el top 10 estaba ocupado por individuos de fuerza extraordinaria. Algunos expresaron dudas sobre la ambición de Lu, señalando que, a pesar de sus impresionantes habilidades, entrar en el top 10 era una hazaña casi inalcanzable. Sin embargo, Lu no dijo nada más, manteniendo una mirada tranquila y segura al frente, llena de determinación. En ese momento, la joven empleada vio a Lu alejarse tranquilamente sin tomar una decisión. Ella se apresuró tras él, llamándolo en voz alta para que se detuviera y esperara. Dejando atrás el lugar, corrió para alcanzarlo mientras Lu se dirigía hacia la salida del edificio. Cuando finalmente lo alcanzó, sin aliento, le habló con seriedad, preguntándole por qué estaba tan decidido a llegar al top 10 en el ranking de aventureros. Tuyi respondió con calma y compostura, afirmando que era un asunto personal que no le incumbía a ella. Sin inmutarse, la joven empleada contestó con firme resolución, insistiendo en que sí le concernía y que estaba decidida a ayudarlo sin importar la razón. Con determinación, proclamó que se convertiría en su agente exclusivo y lo guiaría para que alcanzara el top 10 en el ranking. Tuli replicó de manera serena, diciendo que no quería poner a un niño en peligro, lo que sorprendió a la empleada. Ella reaccionó con frustración e incredulidad, preguntándole si en serio la estaba llamando niña. Afirmó con firmeza que, a pesar de su juventud, era una agente certificada de la oficina de reconocimiento, y le recordó a Lu que él también era apenas un niño. Lu respondió resueltamente que, sin importar su edad, no tenía intención de contratar a nadie. Con voz baja y mirada fija en el horizonte, explicó que prefería no involucrar a otros en su misión personal. Finalmente, la joven empleada compartió su verdadero propósito, anunciando con valentía y certeza que tenía una misión que estaba determinada a cumplir sin importar los obstáculos. Al escuchar esto, Lu recordó su propio objetivo y la promesa que había hecho un año antes. Sosteniendo su mirada con firmeza, respondió en voz baja que él también cargaba con una misión que debía completar, sin importar el costo. Los dos se quedaron frente a frente. Con entusiasmo, la empleada extendió la mano hacia Lu, prometiéndole con confianza ayudarlo a convertirse en uno de los individuos mejor clasificados, aunque accidentalmente lo llamó Emedia. Lu, calmado y sereno, la corrigió suavemente, aclarando que su nombre era Lutolei. Se estrecharon la mano, sellando el inicio oficial de su asociación, con el atardecer como marco del momento. La escena cambió a una pequeña casa que la joven empleada había rentado por un corto periodo. Ella recibió a Lu con calidez y entusiasmo, preguntándole con ansia si le agradaba el lugar. Con evidente emoción,
Explicó que el alquiler era temporal y lo alentó a usarla como base por el momento. Lu expresó su gratitud con cortesía, señalando que ella era bastante eficiente, lo que la dejó visiblemente avergonzada mientras restaba importancia al cumplido. Lu dudó en aceptar completamente sus servicios, proponiendo una prueba de una semana en cambio. Su sugerencia la dejó frustrada y sorprendida. Con energía decidida, Emedia, nombre usado antes por error, prometió demostrar sus habilidades en ese corto tiempo. Incluso imitó juguetonamente el tono serio de Lu, burlándose de él. Lu esbozó una leve sonrisa y comentó que esperaba que tuviera éxito, lo que solo la irritó más, llevándola a regañarlo por hablar como si el resultado no le importara. Después de una pausa para reflexionar, Emedia comentó sarcásticamente que, a pesar de la fuerza y actitud seria de Lu en combate, parecía extrañamente distraído e indiferente en la vida diaria. Lu respondió que ese tipo de comentarios los escuchaba con frecuencia. De repente, los resultados del examen estuvieron disponibles. Emedia sacó ansiosamente el dispositivo RankTel y le informó con emoción a Lu que sus resultados habían sido publicados. Apareció el ranking inicial de aventurero de Lu, número 27.281. Emedia reaccionó positivamente, asegurándole que era un muy buen punto de partida. Sin embargo, Lu pareció sorprendido, admitiendo que esperaba un ranking de 3 dígitos. Emedia, confundida, le preguntó por qué pensaba eso. Lu explicó que dado que ambos oponentes que había enfrentado ya estaban bien clasificados, Eddie en el puesto 402 entre arqueros y Al en el 753 entre mercenarios, asumió que él sería rankeado de forma similar. Emedia aclaró que el ranking de aventurero era el más competitivo de todos, lo que hacía extremadamente difícil alcanzar posiciones altas rápidamente, y enfatizó que el ranking no se basaba solo en la fuerza. Luego le mostró a Lu los resultados detallados en el RankTel, señalando que aunque su ranking general como aventurero era 27.281, ocupaba el puesto 58 entre los espadachines, una posición notablemente alta. Lu expresó su sorpresa y preguntó si eso se consideraba un buen resultado. La empleada explicó que ese número reflejaba talento de primer nivel según los estándares de la Oficina de Reconocimiento. Lu preguntó si Al y Eddie tenían otros rankings, y Emedia confirmó. Enumeró las posiciones de Aldarquis: 753 en mercenarios, 521 en espadachines, 209 en limpieza especial, 2.831 en investigadores y 86 en líderes confiables. Continuó con los rangos de Eddie Markman: 402 entre arqueros, 781 como tirador, 2.111 en exploración y un sorprendentemente alto puesto 19 en cultivo de hongos. Emedia explicó que era posible tener múltiples rankings, pero agregó que hacerlo aumentaba las responsabilidades y la carga de trabajo. Se preguntó en voz alta si Lu planeaba registrarse en otros rankings también. Lu respondió de inmediato y con firmeza que no tenía intención de agregar más trabajo, lo que provocó una sonrisa en Emedia, quien comentó que empezaba a entender un poco su personalidad. Emedia resumió el objetivo principal de Tully, dejando claro que su enfoque era alcanzar el top 10 en el ranking de aventureros lo más rápido posible. Con entusiasmo, señaló hacia arriba y supuso que su verdadero destino era la isla del cielo. Tully permaneció callado y atento, sin mostrar reacción que confirmara o negara su suposición. Curioso, preguntó cómo lo sabía, y Emedia explicó que el acceso a la isla del cielo estaba reservado exclusivamente para quienes lograran asegurarse un lugar dentro del top 10 del ranking. Luego le preguntó si le contaría la razón por la que quería ir allí una vez terminara el periodo de prueba de una semana. Tully aceptó calmadamente. A su vez, ella prometió compartir también sus propios motivos, agregando que parecía justo que intercambiaran esa información. Emedia mencionó que su situación era complicada y difícil de explicar para alguien nuevo en el mundo de los rankings. Su expresión se volvió sombría y distante al revelar suavemente que lo que ella perseguía era la sombra oculta dentro de los rankings, dando a entender que sus motivos estaban ligados a algo secreto y potencialmente peligroso. Cuando Tully pidió aclaraciones, ella lo desestimó con una sonrisa, diciendo que no era importante. Cambiando de tema, preguntó dónde había adquirido sus impresionantes habilidades con la espada. Tully dijo que se había convertido en discípulo de un caballero llamado Adol hacía un año. Emedia se sorprendió y preguntó si se refería a Adol, el caballero mejor rankeado y más fuerte. Tully confirmó con naturalidad. La empleada quedó impresionada por la respuesta tranquila de Tully y destacó el estatus legendario de Adol,
señalando que él nunca había aceptado un alumno hasta ese momento. Compartió rumores de que Adol tenía la intención de elegir un sucesor de la nueva generación de caballeros. Emedia todavía no podía creer que Tully fuera nombrado sucesor de Adol, y la empleada se estremeció al imaginar la reacción de los otros caballeros si supieran la verdad. Tully preguntó en voz baja si Adol era realmente tan excepcional, y ella afirmó con entusiasmo que era el caballero mejor rankeado y más poderoso a nivel mundial. Tully mencionó casualmente que había logrado dar un golpe de espada a Adol, lo que hizo que la empleada gritara sorprendida, declarando que era imposible. Ella lo miró atónita y confundida por su franqueza, preguntándose cómo lo habían criado para hablar tan abiertamente. Luego revisó nuevamente los registros de Tully, confirmando que era un nombre completamente nuevo en la base de datos, y reflexionó seriamente sobre la situación. La escena cambió a un flashback donde Tully recordó una conversación con Adol sobre la importancia de los títulos y apellidos familiares, conceptos que para él eran nuevos. Adol recomendó que Tully adoptara el nombre Tully Toley para tomar la ruta más rápida hacia la Isla del Cielo, advirtiendo que esa elección podría implicar peligros significativos pero también ofrecer valiosos conocimientos. Tully aceptó la guía y decidió usar ese nombre. De vuelta al presente, la empleada preguntó si Toley era un alias, pero Tully respondió con firmeza que era su verdadero apellido y que tenía un significado profundo para él. Emedia sonrió cálidamente, agradeciéndole la aclaración, y luego sugirió que tomaran un descanso ya que sus tareas del día habían terminado. Mientras Emedia se quitaba el sombrero, Tully se sorprendió y comentó que no se había dado cuenta de que ella era una chica. Ella reaccionó con enojo y vergüenza, preguntando si recién lo había notado, a lo que Tully se disculpó con calma. Ella se mostró visiblemente molesta por su tranquilidad, mirándolo con frustración y exclamando incrédula que lo único que podía decir después de esa revelación era un simple lo siento. A la mañana siguiente comenzó con una escena pacífica en la ciudad. Emedia estaba sentada leyendo un periódico. Tully bajó las escaleras, y ella lo saludó con una sonrisa, comentando que estaba despierto temprano. Tully murmuró que solo iba por agua. Cuando Tully se acercó y la vio claramente, dudó brevemente antes de descartar el asunto como algo sin importancia. Intercambiaron saludos matutinos educados, y Emedia sugirió que desayunaran juntos. Se puso el sombrero de nuevo, señalando que el camino sería desafiante, pero que ese día marcaba el comienzo de un largo viaje. Con entusiasmo anunció que era momento de discutir la estrategia para que Tully pudiera escalar hasta el top 10 en el ranking de aventureros. En un modesto restaurante de la ciudad, Emedia explicó que los aventureros suben en el ranking completando misiones de exploración o desarrollo en nuevas áreas. Ella aconsejó a Tully comenzar con tareas oficiales. Tully escuchaba atento mientras comía. Emedia agregó que muchas personas dependían de la fuerza de los aventureros para reunir recursos o investigar problemas y, sonriendo, sacó el dispositivo Rank Tel, asegurándole a Tully que con ella como su agente, acceder a esas misiones sería sencillo. Tully reconoció la utilidad del dispositivo y ella lo invitó a usarlo libremente si aceptaba nombrarla su agente exclusivo. Tully dijo que lo consideraría. Durante la comida, Tully preguntó sobre misiones que pudieran aumentar rápidamente su ranking. Emedia aconsejó elegir tareas de alta dificultad, ya que tenían el mayor impacto. Tully seleccionó de inmediato la misión más desafiante disponible: recuperar un tesoro oculto dentro del templo sumergido Takarma, clasificado como la séptima zona más peligrosa. Emedia se opuso firmemente a su elección, insistiendo en que la misión estaba muy por encima de sus habilidades actuales y advirtiendo sobre los peligros extremos. A pesar de sus protestas, Tully se mantuvo resuelto. Emedia le rogó que confiara en su experiencia como agente certificada, advirtiendo que podría no sobrevivir al intento. La mirada de Tully permaneció firme y decidida mientras insistía en continuar, explicando que, dado que la Isla del Cielo era el lugar más mortal, la retirada ya no era una opción. Emedia sintió el peso de su terquedad y se propuso encontrar una forma de convencerlo de lo contrario. De repente, apareció una nueva figura, dirigiéndose a Tully y a Emedia con curiosidad sobre su conversación. La reacción de Emedia fue de clara sorpresa al saludar al recién llegado como Lao San. El hombre le devolvió el saludo cálidamente, comentando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se vieron. Tully, que no conocía al recién llegado, preguntó a Emedia quién era, y ella lo presentó rápidamente como Laud Blobward, un formidable aventurero clasificado en el puesto 11 a nivel general. Esta revelación sorprendió a Tully,
recordándole las advertencias previas de Adol sobre la fuerza monstruosa de los aventureros mejor rankeados. Tully reconoció de inmediato a Laud como uno de esos temidos élites, señalando que estar en el puesto 11 significaba que estaba a un paso de calificar para la prestigiosa Isla de los Dioses. Emedia, energizada por el encuentro, aprovechó el momento para pedirle un favor a Laud. Emocionada, desafió a Tully a enfrentarse a Laud en combate. La escena cambió a una arena de duelo donde Laud estaba preparado, disculpándose por la espera y explicando que había tomado prestada un arma para la pelea, señalando que su ligereza le venía bien. Tully se presentó formalmente como Tully Toley, pero Laud rápidamente desestimó la formalidad, animándolos a hablar de forma casual entre aventureros. Elogió las habilidades y diligencia de Emedia como agente de Rankin. Mencionó que Emedia le había pedido específicamente que le diera una lección a Tully, insinuando su preocupación por el joven aventurero. Tully sintió de inmediato el poder abrumador de Laud cuando una potente aura irradiaba de él, advirtiendo que los ataques imprudentes serían castigados rápidamente. Emedia le gritó a Tully, instándolo a aprovechar esta oportunidad para comprender la vastedad del mundo al que estaba entrando. Tully reflexionó en silencio y decidió que estaba listo para enfrentar el desafío. La energía surgió a su alrededor mientras mentalmente reconocía la inmensidad y fuerza del mundo que lo esperaba. El duelo estaba listo. Tully Toley, clasificado en el puesto 27.281, se enfrentaba a Laud Blowworth, número 11, preparados para una confrontación decisiva. La empleada y Emedia anunciaron con entusiasmo el inicio del combate, aumentando la anticipación de todos los presentes. Los dos adversarios se lanzaron el uno hacia el otro con gran velocidad, sus armas chocando con poderosa intensidad. Tully se movió con agilidad excepcional, golpeando con su espada ahora impregnada de energía prana, asestando un golpe devastador que tomó a Laud completamente desprevenido. Laud estudió a Tully cuidadosamente, notando cómo canalizaba prana no solo en su espada sino también en su escudo, y cómo la energía mejoraba sus movimientos de manera extraordinaria. Al observar la habilidad con la espada de Tully, Laud pensó brevemente que se parecía a una técnica que vagamente reconocía, pero rápidamente descartó la idea, convencido de que no podía ser el legendario estilo de espada del gran caballero Adol, una técnica secreta transmitida a un solo sucesor por generación. Mientras Laud estaba distraído por sus pensamientos, Tully aprovechó el momento y presionó el ataque, recordándose que la batalla no era momento para dudar. Sus armas se encontraron de nuevo con tremenda fuerza, y Laud parecía más sereno esta vez, reconociendo con calma la persistencia de Tully mientras el joven luchador mantenía una presión implacable. El duelo escaló en un intercambio rápido de golpes poderosos. Laud comenzó a retroceder ligeramente, con la vista fija en el aura abrumadora de Tully, dándose cuenta de que las reservas de prana de Tully superaban las propias. También había una energía inusual y brillante alrededor de Tully, lo que llevó a Laud a preguntar directamente sobre la raza de Tully debido al poder único que mostraba. Tully se mostró visiblemente desconcertado por la pregunta y pidió aclaración sobre el significado de raza. Laud respondió seriamente, insistiendo en que la ignorancia no ayudaría, explicando que tal energía no se podía adquirir más tarde en la vida, sino que era innata, algo con lo que uno nacía. Cuando Tully se negó a revelar más, Laud declaró que forzaría la verdad a salir a través del combate. Preparando un ataque devastador con su lanza, Laud preguntó si Tully podía usar encantamientos, un término que confundió a Tully y lo dejó preguntándose qué significaba. Laud comenzó a entonar su encantamiento, y una vasta energía surgió a su alrededor mientras recitaba un verso ritual que describía a un potro salvaje, fuerte e indómito, que atravesaba incontables montañas en busca del aliento del viento. La energía estalló violentamente, rodeando a Laud con una masiva aura dorada que dejó a Tully visiblemente atónito. Laud continuó el canto, y numerosas lanzas brillantes se materializaron a su alrededor, preparadas para un asalto devastador. Advirtió a Tully que usara su propio encantamiento en respuesta o enfrentaría una muerte segura bajo semejante poder abrumador. El campo de batalla se cargó de tensión mientras Laud advertía a Tully que no usar su propio encantamiento significaría su derrota. La intensa concentración de Laud se fijó en Tully, quien mostraba signos visibles de ansiedad mientras observaba el asalto abrumador que se preparaba. Laud lanzó su lanza hacia adelante, convocando un torrente de energía dorada que se manifestó como una densa lluvia de lanzas radiantes dirigidas directamente a Tully. Tully reaccionó rápidamente, esquivando con velocidad notable, pero la gran cantidad y fuerza de las lanzas hacía difícil la evasión.
Loud observó con calma que ninguna espada común podía resistir tal ataque y, con un movimiento de dedos, intensificó la descarga, enviando aún más lanzas hacia Tully. A pesar del asalto implacable, la agilidad y reflejos rápidos de Tully le permitieron evitar el daño por poco. Cuando el ataque disminuyó, Tully se detuvo para recuperar el aliento, con el rostro marcado por una profunda concentración. Sus pensamientos regresaron a las lecciones de su mentor, Adol, quien le había dicho que carecía de control sobre el prana y que dominarlo desbloquearía técnicas especiales. Adol había demostrado la técnica más sencilla, llamada hoja relámpago, un movimiento caracterizado por su velocidad y poder deslumbrantes. Tully desató la técnica, enviando una ráfaga de prana verde hacia Loud. Sorprendido por su poder y velocidad, Loud luchó para bloquear el ataque. Mientras Tully avanzaba, Loud rápidamente convocó más lanzas radiantes, desencadenando otro intenso choque de energías. El golpe relámpago dejó a Loud asombrado, apenas visible a simple vista, pero recuperó la compostura rápidamente y contraatacó con un ataque veloz y hábil con la lanza. Tully fue tomado por sorpresa ante la velocidad y fuerza de Loud. El feroz intercambio terminó con Tully cayendo al suelo, pero Loud reconoció el poder del joven luchador con respeto, valorando su fuerza digna. Sin embargo, Loud afirmó firmemente que, a pesar de los esfuerzos de Tully, el desafío que enfrentaba seguía siendo intimidante. Con un gesto autoritario, desató una nueva oleada de lanzas doradas que envolvieron el campo de batalla, atrapando completamente a Tully y bloqueando todas las vías de escape. Tully se paralizó, incapaz de reaccionar, con el rostro mostrando tanto sorpresa como tensión. Loud lo fulminó con una mirada aguda y le advirtió que no subestimara los rankings. Sin vacilar, lanzó las lanzas doradas. Tully, impotente para defenderse, mostró una breve frustración antes de que el ataque impactara, causando una explosión que destrozó el suelo de la arena y llenó el aire de polvo. Cuando el polvo se asentó, Tully yacía inconsciente en el centro del cráter, derrotado por el ataque abrumador. Loud permaneció cerca mientras la pantalla de la arena lo mostraba como el ganador. Emedia sonrió y preguntó si estaba satisfecho. Loud esbozó una ligera sonrisa y respondió que sí, al mismo tiempo que la molestaba por tergiversar sus palabras. Luego Loud se puso pensativo y preguntó si realmente ella creía que Tully tenía alguna posibilidad de vencerlo. Emedia respondió suavemente, admitiendo que pensaba que era posible. Loud supuso que su creencia provenía de que Tully era discípulo del renombrado caballero Adol. Emedia confirmó esto, diciendo que no esperaba que él lo notara. Loud explicó que en el momento en que vio la técnica de espada relámpago de Tully, reconoció que formaba parte del estilo Hoja del Santo, un arte de espada secreto y legendario transmitido a través de generaciones de caballeros. Loud cuestionó abiertamente cómo un aventurero como Tully podía usar una técnica sagrada para la clase caballeresca, viendo esto como una posible ofensa para su orden. Alarmada, Emedia insistió en mantener a Tully alejado de los ranqueados caballeros, y Loud estuvo de acuerdo, advirtiendo que podría poner en peligro la vida de Tully. Sugirió registrar a Tully como ranqueado caballero para evitar problemas futuros. Emedia permaneció en silencio, claramente inquieta por la idea. Recordó la determinación de Tully para lograr su objetivo, sin importar lo imposible que pareciera. Explicó que su fe en su fuerza no venía solo de saber que era alumno de Adol, sino también de la afirmación de Tully de haber asestado un golpe a Adol. Loud reaccionó con incredulidad, diciendo que era imposible para alguien del nivel de Tully. Emedia estuvo de acuerdo, pero agregó que Tully no parecía alguien que mentiría al respecto. Loud meditó en silencio, afirmando que aunque la maestría de Tully en el estilo Hoja del Santo era sorprendente, lo que más le intrigaba era el inusual brillo energético que había mostrado. Esto lo llevó a sospechar que Tully ocultaba un secreto aún mayor. Entonces Emedia se volvió hacia Loud, queriendo preguntarle algo, pero Loud habló primero, revelando con calma que Tully también tenía la habilidad de usar encantamientos. Admitió que si Tully hubiera desatado esas técnicas durante la pelea, el resultado podría haber sido muy diferente, mostrando su sincero respeto por el potencial oculto de Tully.